18 de diciembre de 1944. Dentro de una trinchera helada cerca de Bastonia, el cabo Eddie Voss apretó sus auriculares contra sus orejas entumecidas por el frío. A través del crepitar de la estática, escuchó algo que le paralizó la sangre: un comandante de Panzer alemán dando coordenadas, no a sus propios carros, sino a posiciones estadounidenses. La mano de Eddie quedó suspendida sobre el botón de transmisión. Le habían ordenado nunca emitir en frecuencias enemigas, un delito que ameritaba consejo de guerra, pero a 2 millas al oeste, 300 hombres dormían justo donde esos tanques se dirigían. Eddie cerró los ojos, abrió la boca y habló un alemán perfecto hacia el vacío. Esta es la historia de cómo un operador de radio salvó a un batallón rompiendo todas las reglas, y por qué el ejército intentó enterrar lo que sucedió después. Antes de continuar, si te gustan las historias desconocidas sobre la ingeniosidad prohibida en tiempos de guerra, suscríbete. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. A Eddie Voss no se suponía que debía estar escuchando. El cuerpo de señales del ejército de E.U. tenía protocolos estrictos sobre la vigilancia de radio. A los operadores se les asignaban frecuencias aliadas concretas, retransmitían mensajes por la cadena de mando y mantenían el equipo. No debían sintonizar transmisiones enemigas sin autorización de los oficiales de inteligencia. Las razones eran prácticas. Primero, era una pérdida de tiempo y recursos en charlas que debían manejar interrogadores entrenados. Segundo, existía el riesgo de que a los operadores les alimentaran desinformación. Y tercero, y más crítico, podía provocar respuestas no autorizadas que comprometieran la seguridad operativa. Pero Eddie nunca había sido bueno obedeciendo reglas que no entendía. Creció en Milwaukee, hijo de inmigrantes alemanes que huyeron de Europa en 1923. Sus padres hablaban alemán en casa, hasta que Pearl Harbor lo volvió peligroso. Eddie aprendió la lengua arrodillado junto a su abuela, absorbiendo no solo vocabulario sino modismos, dialectos regionales, y el ritmo particular del alemán prusiano frente al bávaro. Para cuando se alistó en 1943, podía imitar acentos de Hamburgo a Múnich. El ejército evaluó su alemán durante el entrenamiento básico, lo marcaron como fluido y lo asignaron a inteligencia de señales. Pero en lugar de enviarlo a un cómodo puesto de escritorio en Londres para traducir interceptaciones, un fallo burocrático lo colocó con la 101.A aerotransportada como operador de radio de campaña. Arreglaba equipo, retransmitía coordenadas. Pasó la mayor parte del tiempo frío, mojado y aburrido hasta la ofensiva del Bulge. Cuando Hitler lanzó su desesperado ataque invernal el 16 de diciembre, las líneas americanas se hicieron añicos. Divisiones enteras quedaron cercadas. Las redes de comunicación colapsaron. En el caos, Eddie se encontró en una trinchera fuera de Bastonia, con un radio SCR-300 en funcionamiento, unos auriculares de alta calidad recuperados de un semioruga alemán destruido, y nada más que tiempo. Así que empezó a escuchar. Al principio era solo curiosidad. Giraba el dial por el espectro, y captaba fragmentos de charla alemana, tripulaciones de tanques, reportando posiciones infantería, pidiendo munición, observadores de artillería, corrigiendo fuego. Nada accionable, nada en lo que pudiera intervenir. Solo voces en la oscuridad, hombres, hablando la lengua de su abuela mientras intentaban matar a sus amigos. Pero Eddie tenía un don, no tanto para los idiomas, aunque eso ayudaba, como para los patrones. Antes de la guerra, trabajó como solucionador de problemas para la Milwaukee Electric Railway and Light Company. Cuando fallaban los sistemas eléctricos, Eddie no escuchaba lo que la gente decía que estaba mal, sino el zumbido de los equipos. Los transformadores tenían ritmos, los interruptores automáticos personalidades. Podía oír problemas antes de que se volvieran catastróficos. Ahora sentado en el barro belga helado, con voces alemanas crepitando en sus auriculares, Eddie volvió a oír patrones. Había un comandante de Panzer que siempre decía Moment mal antes de dar coordenadas. Un observador de artillería que pronunciaba Foyer con un ligero ceseo. Un oficial de logística que terminaba cada transmisión con Ende, en un tono aburrido y monótono. Eddie empezó a tomar notas, trazó mapas burdos
Según las designaciones de unidades que oía, registró horas de transmisión, frecuencias distintivos de llamada. En 3 días, podía reconocer a operadores alemanes individuales solo por su voz. Supo qué batallón de Panzer operaba al noreste de Bastonia, que su situación de combustible era crítica, y que su comandante era cauteloso, metódico y aterrorizado por las minas. En la cuarta noche, el 18 de diciembre, Eddie oyó algo que lo hizo incorporarse. El comandante prudente de los Panzer, el de la voz rasposa de fumador, estaba recibiendo nuevas órdenes. El lápiz de Eddie voló sobre su cuaderno mientras transcribía. Las palabras eran mundanas tácticas profesionales, pero su significado era apocalíptico. La columna alemana estaba siendo redirigida. Nuevo objetivo: un depósito de combustible a 2 millas al oeste. El mismo depósito que ahora estaba rodeado por infantería estadounidense, que no tenía idea de que estaban a punto de ser aplastados por 40 tanques. Las manos de Eddie temblaron al mirar sus notas. Tenía que advertir a alguien. Buscó el transmisor para llamar al cuartel general y luego se detuvo. Sus órdenes eran explícitas: vigilar solo frecuencias aliadas, reportar por los canales adecuados, no entablar ni responder comunicaciones enemigas bajo ninguna circunstancia. Pero los canales adecuados llevaban tiempo, verificación, cadenas de aprobación. Para cuando su advertencia llegara a alguien que pudiera actuar, los tanques alemanes ya habrían abierto paso por las trincheras americanas. Eddie miró el equipo de radio alemán capturado en la esquina de su trinchera. Había estado allí 2 días, recuperado de un semioruga KFC-251 destruido. Lo había conservado pensando que tal vez la inteligencia lo querría examinar, pero la inteligencia estaba a kilómetros de distancia, y los Panzers se movían ahora. Eddie tomó una decisión que lo cambiaría todo. Alcanzó la radio alemana y comenzó a ajustar las frecuencias, porque a veces la única forma de salvar vidas era convertirse en el enemigo. Eddie había estado escuchando al comandante de los Panzer durante 72 horas seguidas, y en ese tiempo el hombre se había vuelto más real para él que la mayoría de los de su propia escuadra. Conocía los ritmos del comandante, la ligera pausa antes de anunciar coordenadas como si revisara un mapa. La forma en que decía Jawohl con una inflexión descendente cuando aceptaba órdenes con las que no estaba de acuerdo. El suspiro apenas audible cuando sus superiores le exigían plazos imposibles. El indicativo del comandante era Eisenfaustbier Puño de Hierro 4, pero Eddie había empezado a llamarlo Klause. No había razón para creer que ese fuera su nombre, simplemente se sentía correcto. Klause sonaba cansado. Klause sonaba competente. Klause sonaba como un hombre que había luchado demasiado tiempo y quería irse a casa, pero que cumpliría su deber de todos modos, porque eso era lo que hacían hombres como Klaus. Comprender a Klause no era solo una curiosidad académica. Eddie había comprendido algo crucial sobre la disciplina radial alemana, o mejor dicho, sobre su falta. La doctrina de comunicación de la Wehrmacht era rígida, jerárquica y terriblemente eficiente en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. La batalla de las Ardenas había llevado la logística alemana al punto de ruptura. Los operadores de radio estaban exhaustos. El equipo fallaba. Y en su desesperación por mantener la coordinación, los alemanes habían comenzado a saltarse pasos. Ya rara vez autenticaban las transmisiones con secuencias de código adecuadas. No había tiempo. En su lugar dependían del reconocimiento de conocer las voces de sus oficiales, de la cadencia familiar, de órdenes emitidas en el mismo formato que habían oído miles de veces antes. Era más rápido, era práctico y era una vulnerabilidad catastrófica si alguien como Eddie estaba escuchando. Eddie había llenado un cuaderno entero con observaciones. Había mapeado el horario de transmisiones. Los alemanes seguían patrones predecibles. Klause solía recibir órdenes entre la 0200 y la 0300. Su operador tenía un clic distintivo al activar el transmisor, probablemente un componente desgastado en el interruptor de presión. El oficial que daba las órdenes a Klause siempre empezaba con la misma frase: Eisenfaustbier, Ihr Panzergruppe Kommando. Más importante aún, Eddie había identificado los patrones emocionales.
Clause se mostraba seguro al discutir posiciones defensivas. Se volvía dubitativo cuando las órdenes requerían maniobras agresivas en terreno incierto. Y era absolutamente paranoico con las minas. Cada vez que las órdenes dirigían su columna por territorio desconocido, Clause pedía confirmación. ¿Está despejada la ruta? ¿Está verificada la ruta? Lo preguntaba 2 veces, a veces 3. Esa paranoia tenía sentido. Eddie había escuchado suficiente tráfico de radio para saber que Clause había perdido 2 tanques por campos minados estadounidenses la semana anterior. Buenos tanques, tripulaciones experimentadas destruidos en segundos, porque algún oficial de inteligencia había leído mal un mapa o ignorado un informe de reconocimiento. Klaus no iba a permitir que eso volviera a ocurrir si podía evitarlo. Pero había algo más que Eddie notó algo sutil. Cuando Clause recibía órdenes en las que confiaba de oficiales que conocía sus respuestas, eran firmes e inmediatas. Pero cuando las órdenes provenían de indicativos desconocidos o parecían tácticamente cuestionables, había una pausa, una solicitud de confirmación. Clause era profesional pero no ciegamente obediente. Cuestionaba las cosas con cuidado, con respeto, pero las cuestionaba. Eso debería haber hecho imposible el plan de Eddie. ¿Cómo podría engañar a un hombre que incluso ponía en duda a sus superiores? Pero Eddie comprendía algo sobre la psicología que la mayoría de la gente ignoraba. Las personas suspicaces no desconfían de todo por igual. Desconfían de las anomalías, de lo que no encaja en el patrón. Pero si reproduces el patrón a la perfección, si suenas exactamente como lo que esperan oír, la sospecha nunca se activa. El cerebro simplemente acepta lo familiar y sigue adelante. Eddie llevaba días ejecutando escenarios en su cabeza. ¿Y si pudiera transmitir órdenes que sonaran exactamente como las que Clause esperaba? ¿Y si el indicativo fuera el correcto, el formato exacto, el acento perfecto? ¿Y si las órdenes fueran tácticamente razonables, pero sutilmente redirigidas? Clause no cuestionaría patrones familiares emitidos de manera familiar. Simplemente obedecería. El peso ético de lo que Eddie consideraba se volvía más pesado con cada hora. No solo rompería las normas del ejército, sino que se involucraría en una guerra psicológica sin autorización, comprometiendo potencialmente operaciones de inteligencia y arriesgando consecuencias catastróficas si fallaba. Si los alemanes detectaban el engaño y triangulaban su posición, bombardearían su trinchera hasta convertirla en un cráter humeante. Pero más allá de eso, Eddie planeaba engañar a un hombre al que había llegado a entender, quizá incluso a respetar. Clause era el enemigo. Los tanques de Clause matarían a estadounidenses si tuviera la oportunidad. Pero Clause también era un ser humano, un soldado profesional haciendo su trabajo, y Eddie estaba a punto de explotar su trauma con los campos minados para enviarlo a la muerte. Eddie miró sus notas mientras la nieve volvía a caer afuera de su trinchera. El cálculo moral era simple y horrible. Clause y sus tanques contra 300 infantes estadounidenses que no tenían idea de que estaban a punto de ser aniquilados. No había una buena elección. Solo existía la opción que salvaba más vidas del propio lado. En la noche del 18 de diciembre, el debate ético de Eddie se volvió irrelevante. Su propio mando tomó la decisión por él. El capitán Morrison apareció en su trinchera acompañado de 2 policías militares y con una expresión de granito. Alguien había notado la vigilancia no autorizada de Eddie. Alguien lo había reportado por la cadena de mando. Y ahora, todo estaba a punto de derrumbarse. El capitán Morrison no perdió tiempo en cortesías. Se paró al borde de la trinchera de Eddie, los copos de nieve acumulándose en sus hombros, y extendió la mano. «Entrégame los auriculares, cabo». El estómago de Eddie se hundió. Se quitó lentamente los auriculares mientras las voces alemanas aún crepitaban débilmente en los altavoces. «Señor, ¿puedo explicarlo? Has estado monitoreando frecuencias enemigas sin autorización durante 4 días», dijo Morrison con una voz plana y controlada, el tipo de control que precede a las explosiones. Has llenado cuadernos con información para la que no tenías autorización, y has estado usando un equipo de radio enemigo capturado sin reportarlo al mando.
Uno de los policías descendió a la trinchera y comenzó a desconectar el equipo de Eddie. Primero fue el SCR-300, luego los auriculares alemanes, y finalmente el cuaderno precioso lleno de 4 días de observaciones. Eddie observó cómo su trabajo desaparecía dentro de una bolsa de equipo como si alguien estuviera desmantelando su vida. Señor, no lo entiende. Hay una columna de tanques Panzer. Entiendo perfectamente, cabo, lo interrumpió Morrison. Eres operador de radio, no analista de inteligencia. Tenemos personal entrenado para interpretar señales. Lo que has estado haciendo es peligroso, no autorizado y potencialmente comprometedor para la seguridad operativa. La mente de Eddie se aceleró. Necesitaba que Morrison comprendiera. Hay un comandante alemán indicativo Eisenbier. Está recibiendo órdenes esta noche. Se dirige al depósito de combustible al oeste de aquí. 300 hombres están durmiendo allí ahora mismo sin saber nada. Basta, la mandíbula de Morrison se tensó. ¿Tienes idea de cuántos informes falsos recibe inteligencia todos los días de soldados bien intencionados que creen haber descifrado el código alemán? Cada soldado raso que habla un poco de alemán piensa que va a ganar la guerra desde una trinchera. Esto no es falso, señor. Llevo siguiéndolo. Has estado escuchando transmisiones que no estás entrenado para interpretar. Lo interrumpió Morrison señalando al policía que recogía ahora la radio alemana. Por lo que sabes, podrías estar escuchando una operación de engaño. Los alemanes saben que monitoreamos sus frecuencias. Nos alimentan con desinformación constantemente. Eddie sintió que algo se rompía dentro de él. No era ira, sino algo más frío, la comprensión de que Morrison no iba a escuchar, no iba a verificar, no iba a hacer nada excepto seguir el protocolo. Señor, por favor, solo verifique la información. Envíe un mensajero al depósito. Dígales que esperen contacto. Eso es todo lo que pido. Morrison lo observó durante un largo momento. Cuando habló, su voz fue casi amable. Vos, eres un buen operador de radio. Has mantenido nuestras comunicaciones funcionando bajo condiciones imposibles, pero has cruzado una línea. Cesarás inmediatamente toda vigilancia de frecuencias enemigas. No discutirás tu recolección no autorizada de inteligencia con nadie. Y si me entero de que has tocado equipo enemigo, otra vez te haré someter a un consejo de guerra. ¿Entendido? Sí, señor. Las palabras le supieron a ceniza. ¿Bien? Duerme un poco. Tienes un aspecto horrible. Morrison giró y salió de la trinchera seguido por los policías que llevaban el equipo confiscado de Eddie. Este se quedó sentado en el repentino silencio de su agujero, sintiendo el peso de la impotencia. La radio alemana había desaparecido. Sus notas habían desaparecido. Su capacidad de monitorear las transmisiones de Klause había desaparecido. Y en algún lugar en la oscuridad, 40 tanques alemanes se preparaban para aplastar a 300 estadounidenses dormidos. Trató de convencerse de que Morrison haría un seguimiento que inteligencia verificaría la amenaza, que el sistema funcionaría como debía. Pero Eddie había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber que no. Morrison escribiría un informe. El informe se añadiría a una pila de otros informes. Inteligencia priorizaría las amenazas según la fiabilidad de la fuente, y la advertencia de un cabo no autorizado ocuparía el último lugar. La nieve caía con más fuerza ahora, amortiguando los sonidos, convirtiendo el mundo en una pintura monocromática. Eddie se envolvió más en su abrigo e intentó pensar. Tenía que haber una manera, algún canal adecuado que no hubiera considerado algún oficial que escuchara. Entonces lo oyó voces. Voces estadounidenses que provenían de una trinchera de suministros a 30 metros. 2 oficiales hablaban mientras pasaban. Eddie no podía verlos a través de la nieve, pero el sonido viajaba en el aire helado. Retiramos a todos los hombres disponibles para el perímetro de defensa. El depósito de combustible está prácticamente vacío ahora. Inteligente. Si los alemanes rompen las líneas, mejor tener hombres que diésel, suponiendo que siquiera sepan dónde está. Ese sector ha estado tranquilo durante 2 días. Las voces se desvanecieron. Eddie permaneció inmóvil procesando lo que acababa de oír. El depósito de combustible no solo estaba indefenso, había sido deliberadamente despojado de personal.
El mando había apostado a que los alemanes no conocían su ubicación. Habían apostado 300 vidas a la ignorancia del enemigo, pero Klause sí lo sabía. Eddie había escuchado las coordenadas él mismo y aproximadamente 4 horas después, Klaus recibiría sus órdenes finales, y 40 tanques Panzer girarían hacia el oeste, en dirección a hombres que habían sido deliberadamente dejados expuestos. Eddie miró la esquina de su trinchera donde había estado la radio alemana capturada. Ya no estaba confiscada, guardada en algún lugar, pero no destruida. Ese tipo de equipo se enviaría a inteligencia para su análisis, lo que significaba que aún estaría en la base en algún sitio. Eddie jamás había robado nada en su vida. Nunca había desobedecido una orden directamente. Era hijo de inmigrantes que le enseñaron a seguir las reglas, trabajar duro y mantener la cabeza baja. Pero sentado en esa trinchera helada, sabiendo lo que sabía, Eddie comprendió que toda su vida lo había estado preparando para ese momento, el instante en que obedecer las reglas equivalía a contemplar la muerte de gente. Esperó hasta las 01:30, hasta que cambiaron las rotaciones de guardia, hasta que el cansancio y el frío adormecieron la atención de hombres que llevaban semanas luchando. Entonces Eddie salió de su trinchera y desapareció en la nieve. El depósito de suministros era un conjunto de tiendas de lona y cajas de madera, dispuestas en lo que los planificadores optimistas llamaban organización. Eddie se movió entre las sombras, su aliento formando pequeñas nubes que se disipaban bajo la nieve que caía. Llevaba 3 meses en esa base. Sabía por qué caminos caminaban las centinelas. Sabía qué tiendas guardaban munición y cuáles contenían equipo a la espera de la revisión de inteligencia. La radio alemana capturada estaría en la tienda de contrainteligencia CI, un almacén glorificado, donde el equipo enemigo confiscado aguardaba a que alguien con la autorización adecuada lo examinara. La tienda estaba custodiada, pero no con demasiada fuerza. ¿Quién robaría una radio rota en medio de una guerra? Eddie se agazapó detrás de una caja de suministros y observó al guardia, un chaval probablemente de 19 años, golpeándose los pies contra el frío. Cada pocos minutos se giraba y caminaba 10 pasos en la otra dirección para mantener la circulación. 10 pasos desde la entrada de la tienda. 10 pasos de oportunidad. Eddie esperó el giro y luego se movió. Se deslizó bajo la solapa de la tienda y se encontró en un caos ordenado: equipos binoculares, cascos, mapas, todo etiquetado y catalogado. Y en una esquina su radio alemana reposaba en una caja marcada para transporte a Londres. La agarró y salió en 15 segundos. De vuelta en su trinchera, las manos de Eddie temblaban mientras comprobaba la radio. Aún funcionaba. Los alemanes fabricaban equipos para que duraran. Extendió la antena con cuidado buscando daños. No había ninguno. El nivel de batería era bajo pero suficiente. Tenía quizá 2 horas de transmisión antes de que la energía se agotara por completo. Eddie sacó un trozo de papel y comenzó a escribir. No la transmisión completa, no podía escribir un guión exacto. Si sonaba a lectura, Klaus lo notaría al instante, sino guías fonéticas, recordatorios de cómo los oficiales de la Panzergruppe estructuraban las órdenes, el ritmo, la fraseología militar formal, la terminología específica. Eisenfaust wir hier. Panzergruppe Kommando. Estas frases las susurró una y otra vez, ajustando su acento demasiado cortante, y sonaría bávaro. Demasiado suave y sonaría austríaco. La estructura de mando de Klaus era prusiana norteña. El acento tenía que ser berlinés, quizá de Hamburgo, consonantes tajadas, vocales precisas. Practicó el patrón de habla del comandante. Los oficiales de la Panzergruppe eran en su mayoría de antigua aristocracia. Hablaban con la confianza de hombres acostumbrados a la obediencia. No era cuestión de volumen, la autoridad no se imponía gritando, sino de certeza absoluta. Cada palabra se pronunciaba como un hecho indiscutible. Eddie reproducía sus ensayos en la cabeza escuchando fallos. Sonaba parecido, pero no perfecto. El problema era evidente: había aprendido alemán con su abuela, con comerciantes y con inmigrantes de clase trabajadora. Nunca había aprendido el dialecto aristocrático militar. Estaba intentando imitar a una clase social a la que nunca perteneció.
Pero había pasado 4 días escuchando a los verdaderos comandantes de Klaus. Podía oírlos en la memoria la manera particular en que pronunciaban ciertas palabras, la ligera énfasis en la segunda sílaba de determinados términos. Eddie cerró los ojos y dejó que esas voces lo invadieran hasta que su propia voz comenzó a empatar. El aspecto técnico era más sencillo. Eddie necesitaba la frecuencia exacta que Klaus estaría monitoreando. Esa información estaba en su cuaderno confiscado, pero había memorizado las frecuencias clave días atrás, 43.4 MHz, el canal estándar de la Panzergruppe. La pregunta más difícil era el tiempo. Demasiado temprano y Klaus podría recibir órdenes contradictorias de su mando real. Demasiado tarde y los Panzers ya se habrían puesto en marcha hacia el depósito de combustible. Eddie debía transmitir durante la estrecha ventana en la que Klaus esperaba órdenes, pero antes de que las órdenes reales llegaran. Según 4 días de observación, esa ventana se abría a las 02:17. Las órdenes reales de Klaus solían llegar entre las 02:30 y las 02:45. Eddie tendría aproximadamente 15 minutos para emitir órdenes falsas, lograr que Klaus las reconociera y salir del aire antes de que la verdadera Panzergruppe Kommando transmitiera. 15 minutos para salvar 300 vidas o destruir la suya propia. Eddie miró su reloj. 02:03. 14 minutos hasta cometer la violación más grave de la ley militar, salvo la deserción, suplantar al mando enemigo. Emitir en frecuencias enemigas sin autorización. Llevar a cabo operaciones psicológicas no autorizadas. Si lo atrapaban, Eddie afrontaría consejo de guerra-prisión, e incluso la ejecución dependiendo de cómo el tribunal interpretara sus actos. Pero si lo lograba, 300 hombres se despertarían vivos al día siguiente, y 40 tanques alemanes entrarían de lleno en campos de minas estadounidenses, por órdenes de una voz que no existía. Eddie ajustó el dial de la frecuencia con los dedos entumecidos. La radio chisporroteó y cobró vida voces alemanas filtrándose por la estática. En algún lugar de ese caos electrónico, Klause escuchaba esperando órdenes que no sabía que iban a venir desde una trinchera a 2 millas de distancia. Eddie se ajustó el abrigo y empezó su preparación final. Susurró órdenes en alemán hacia la oscuridad, sintiendo cómo las palabras moldeaban su boca, su garganta, su acento. Se imaginó a sí mismo como el comandante aristócrata prusiano cansado pero profesional, dictando órdenes que nunca serían cuestionadas porque sonaban exactamente como todas las órdenes que Klause había recibido. A las 02:16, Eddie tomó el micrófono. Su mano estaba firme ahora. El miedo se había consumido y había sido reemplazado por un frío enfoque. Iba a hablar y el mundo cambiaría. Apretó el transmisor y esperó a que se encendiera la luz roja. Cuando brilló, Eddie abrió la boca y se convirtió en otra persona por completo. Eisenfaust Viergier, Panzergruppe Kommando. Su voz cortó la estática con la precisión de una navaja. Había rebajado ligeramente su registro natural, añadiendo la autoridad grave de un hombre que llevaba 20 años mandando carros. Las palabras alemanas le sonaban extrañas en la boca, no porque no dominara el idioma, sino porque lo estaba convirtiendo en un arma. Silencio. 5 segundos de nada más que siseo atmosférico. El corazón de Eddie latía con fuerza contra sus costillas. Quizá Klause aún no estaba escuchando. Quizá la frecuencia estaba mal. Quizá la Panzergruppe Kommando no oiría nada. Entonces la voz de Klause, esa raspada de fumador. Panzergruppe Kommando. Hier Iron Fist wir, bereit zum Empfangen. Eddie casi dejó caer el micrófono del alivio. Se obligó a hacer una pausa. Los comandantes de verdad no se apresuran. Hablaban con la certeza de hombres cuyas palabras se obedecían sin cuestionamiento. Contó 3 segundos y volvió a accionar el transmisor. Iron Fist wir, neue Befehle. Ihre aktuelle Angriffsroute wird geändert. Otra pausa. Eddie percibió la respiración de Klause al otro lado. Ese detalle le heló la sangre. Llevaba tanto tiempo escuchando a ese hombre que, separado por millas de bosque helado y la membrana tenue de las ondas de radio Eddie, podía intuir su confusión.
Klaus preguntaba, no negaba. Buscaba aclaración. Era el punto de inflexión donde la actuación de Eddie lo convencería o lo condenaría. Necesitaba dar a Klause una razón tácticamente sólida alineada con la doctrina operacional alemana, y que sobre todo activara su mayor miedo. Luftaufklärung meldet Minenfelder entlang ihrer ursprünglichen Route. Amerikanische Pioniere haben verteidigte Stellungen in den letzten 12 Stunden verstärkt. Eddie contuvo la respiración. Minas. La palabra que hacía dudar a Klause cada vez. El trauma de ver a tripulaciones incineradas por explosivos enterrados. Eddie explotó ese trauma, lo manipuló usando el miedo de un hombre para conducirlo hacia la muerte. La pausa duró 7 segundos. Eddie lo contó todo. Se imaginó a Klause en su carro de mando mirando mapas, sopesando la inteligencia frente a sus órdenes. Las personas suspicaces no desconfían de todo por igual, desconfían de las anomalías. Pero esto no era una anomalía, era exactamente el tipo de ajuste táctico de última hora que ocurría constantemente en combates fluidos. Neue Route bitte. La mano de Eddie tembló al coger su mapa improvisado. Había memorizado las coordenadas de los campos de minas estadounidenses, al noreste de su posición minas reales, colocadas por ingenieros reales. Estaba a punto de enviar a Klause directamente hacia ellas. Excepto que Klause creería que lo estaban conduciendo alrededor de defensas estadounidenses, no hacia ellas. Kursänderung auf 035, Bezugspunkt, Hartmann 7. Neue Ziele folgen. Eddie recitó una serie de referencias de cuadrícula, cada una escogida con cuidado. Cada una encaminando la columna de Klause. Exactamente donde debía ir, no hacia el depósito de combustible, no hacia 300 estadounidenses dormidos, sino hacia un terreno que nadie disputaba porque ambas partes sabían que era letal. Coordenadas confirmadas. Y el nuevo objetivo que Eddie había preparado para esto no podía redirigir a Klause sin darle un objetivo, eso sería sospechoso. El objetivo debía ser lo bastante valioso como para justificar el cambio de ruta, pero no tan crítico como para que Klause pidiera apoyo adicional, una columna de suministros americana ligeramente defendida. Tras tomar el objetivo, manténganse en posición y esperen nuevas órdenes. La belleza de la mentira era su modestia. Eddie no prometía a Klause una victoria decisiva, solo un objetivo táctico menor, algo creíble que no disparara los instintos de Klaus de estar siendo tendido en una trampa. Verstanden? Iron Fist wird den Befehl ausführen. Geschätzte Ankunft 05:30. Ende. Eddie soltó el botón de transmisión y quedó en un silencio absoluto. Todo su cuerpo temblaba, la adrenalina le recorría en oleadas. Lo había conseguido Klause, había aceptado las órdenes sin grandes preguntas. En aproximadamente 3 horas 40 tanques alemanes entrarían en campos de minas estadounidenses, creyendo que flanquearían una emboscada. Eddie no se sintió victorioso. Se sintió vacío. Acababa de sentenciar a hombres a muerte. Klaus moriría. Sus tripulaciones morirían. Morirían creyendo que seguían órdenes legítimas, sin saber jamás que habían sido engañados por un cabo estadounidense en una trinchera helada. Eddie enterró rápidamente la radio alemana bajo tierra suelta y equipo camuflándola de la vista casual. Si alguien descubría lo que había hecho en las siguientes horas, su vida habría terminado. Pero más inmediatamente la verdadera Panzergruppe Kommando intentaría contactar a Klause alrededor de las 02:30. Cuando lo hicieran, Klause no respondería porque ya había recibido sus órdenes. Suponerían una avería de radio. Lo intentarían de nuevo. Eventualmente se darían cuenta de que algo iba mal. Eddie clavó la vista en su reloj 02:24. En 6 minutos los verdaderos comandantes alemanes empezarían a transmitir. En 3 horas los campos de minas estallarían. Y en algún momento entre ahora y el amanecer, 300 soldados estadounidenses despertarían vivos sin saber nunca que los había salvado una voz en la estática. A las 05:32 del 19 de diciembre de 1944, la primera explosión rasgó el helado campo belga con fuerza suficiente para despertar a soldados a 3 millas de distancia. Luego vino la segunda
Luego, la tercera. Cuando la detonación en cascada se detuvo, 12 carros Panzer alemanes habían sido destruidos, y la oscuridad del amanecer brillaba en naranja por el combustible y la munición en llamas. Klause murió instantáneamente cuando su carro de mando activó una mina tipo Teller. La explosión atravesó la delgada armadura del vientre e hizo detonar los tanques de combustible en una fracción de segundo. Nunca supo que había sido engañado. Nunca supo que las órdenes provenían de una trinchera estadounidense, y no del alto mando alemán. En su último instante, Klause creyó que ejecutaba una maniobra táctica legítima para evitar una emboscada que no existía. 23 miembros más de las tripulaciones de los tanques murieron en los primeros 30 segundos. Más morirían en las horas siguientes cuando la artillería estadounidense, alertada por las explosiones, descargó fuego sobre la columna atrapada. Al amanecer, el batallón entero de Eisenberg había quedado efectivamente destruido. No por una superioridad táctica americana ni por potencia de fuego abrumadora, sino por una voz que les convenció de que la seguridad estaba en la única dirección que garantizaba su aniquilación. A 2 millas al oeste, 300 soldados estadounidenses despertaron al sonido de explosiones a lo lejos. Empuñaron sus armas, ocuparon sus puestos y se prepararon para un asalto que nunca llegó. Cuando las unidades de reconocimiento investigaron a primera luz, encontraron los restos en llamas de una columna blindada alemana en un sector donde no se había planificado ni autorizado ningún combate. Los informes de inteligencia que siguieron fueron confusos y contradictorios. Tanques alemanes destruidos en campos de minas estadounidenses que deberían haber sabido evitar, sin evidencia de fuerzas americanas en la zona. Los alemanes simplemente habían conducido hacia una muerte segura, como si siguieran órdenes para hacerlo. Algunos analistas sugirieron una avería de radio. Otros propusieron que el comandante alemán había sufrido un colapso mental. La verdadera explicación nunca apareció en documentos oficiales. Eddie se quedó en su trinchera escuchando las explosiones que resonaban a lo largo del paisaje helado. No sintió alivio. No sintió orgullo. Sintió el peso de lo que había hecho asentándose en sus huesos como el frío belga. Había salvado 300 estadounidenses quitando vidas alemanas. Las matemáticas eran simples. La moralidad no lo era. 3 horas después del amanecer, el capitán Morrison apareció en la trinchera de Eddie. Esta vez no vino con policías militares. Vino solo llevando el cuaderno confiscado de Eddie. El rostro del capitán era inescrutable cuando bajó a la trinchera y se sentó frente a Eddie en silencio. Por fin habló. La inteligencia encontró algo interesante esta mañana. Una columna Panzer alemana destruida exactamente donde dicen tus notas que estarían. Excepto que no se suponía que estuvieran allí. Se suponía que debían atacar el depósito de combustible. Eddie no dijo nada. La radio alemana que confiscamos de ti falta en la tienda de contrainteligencia. Desapareció alrededor de las 01:30. Hizo una pausa. No sabrás nada al respecto, ¿verdad, cabo? Eddie miró a Morrison a los ojos. No, señor. Morrison lo estudió largo rato y luego miró el cuaderno. Estas notas, esta inteligencia salvaron vidas, muchas vidas, dijo, dejando el cuaderno en el suelo entre ellos. Pero lo que hiciste, si lo hiciste, fue completamente no autorizado. Suplantar al mando enemigo es un delito grave. Si los alemanes hubieran detectado el engaño, podrían haber triangulado tu posición. Habrías muerto. Cualquiera cerca de ti habría muerto. Sí, señor. Te pusiste a ti y potencialmente a otros en riesgo por una operación sin supervisión, sin respaldo, sin autorización de nadie, con autoridad para autorizarlas. La mandíbula de Morrison se tensó. Eso no es heroísmo. Eso es imprudencia. Eddie asintió despacio. Tiene razón, señor. Morrison se levantó quitándose la tierra del uniforme. Voy a redactar un informe afirmando que la columna alemana fue probablemente engañada por operaciones psicológicas aliadas. Te voy a recomendar un reconocimiento por tu recolección de inteligencia. Hizo una pausa en el borde de la trinchera. También te transfiero a una unidad de señales en Luxemburgo con efecto inmediato. No quiero saber lo que hiciste o no la pasada noche,
pero no quiero volver a verte cerca de equipo radio enemigo. ¿Entendido? Sí, señor. Morrison subió por el borde de la trinchera y se volvió hacia él una última vez, voz. Esos 300 hombres que despertaron vivos esta mañana nunca conocerán tu nombre. No habrá medallas ni desfiles. Esto nunca aparecerá en ninguna historia oficial. ¿Puedes vivir con eso? Eddie pensó en Klause, en la voz ronca de fumador, que nunca volvería a oír en los hombres que murieron creyendo que seguían las órdenes de su comandante. «Puedo vivir con eso, señor», respondió finalmente. Morrison asintió una vez y desapareció en la luz de la mañana. Eddie Voss pasó el resto de la guerra en Luxemburgo, lejos del frente, manteniendo equipos de comunicación y entrenando a nuevos operadores de radio. Nunca le contó a nadie lo que ocurrió en aquella trinchera belga. Después de la guerra regresó a Milwaukee, se casó, tuvo 3 hijos y trabajó para la compañía telefónica hasta jubilarse. Murió en 1987 a los 64 años. En las décadas siguientes, los historiadores militares ocasionalmente mencionaron el extraño destino del batallón Eisenfaustwehr. Algunos especularon sobre operaciones de guerra psicológica. Otros lo descartaron como caos de combate o mera coincidencia. La verdad permaneció enterrada en una trinchera congelada, en una voz que habló un alemán perfecto entre la estática, dando órdenes que no venían de ningún lugar, y que sin embargo lo salvaron todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más relatos no contados de los héroes invisibles de la Segunda Guerra Mundial. Porque a veces las batallas más importantes no se libran con armas, sino con el valor de romper todas las reglas cuando la vida de otros depende de ello. Eddie Voss nunca disparó un arma en combate, pero en una noche helada de diciembre, libró la batalla más importante de su vida, armado solo con una radio capturada 4 días de observación, y la voluntad de convertirse en el enemigo, el tiempo suficiente para salvar a sus amigos. Al final, la guerra no siempre la ganan quienes obedecen órdenes. A veces la ganan quienes saben cuándo deben romperlas.